Hola amigos, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un equipo que fue el último finalista de la NBA y no son los Boston Celtics. Justamente vamos a hablar de los perdedores de esas finales, de los Dallas Mavericks. Campeones la temporada pasada de la conferencia este, después de terminar la temporada regular con un récord de 50 victorias y 32 derrotas, pero con un récord de 24-10 a partir de febrero, es decir, cuando hicieron los traspasos de PJ Washington y Daniel Gafford, que llegaron al equipo para darle lo que le faltaba y cambiarles la cara. Si hacemos un repaso rápido por lo que fueron los playoffs, hay que aclarar que primero no tuvieron ventaja de localidad en ninguna serie, ya que quedaron quintos. Vencieron a los Clippers en primera ronda, quienes eran los cuartos de la conferencia. Después a Oklahoma, que habían quedado primeros en la temporada regular, también les ganaron la serie de semifinales. Y en la final de la conferencia del oeste ganaron contra los Minnesota Timberwolves, que venían de eliminar a los Denver Nuggets, los últimos campeones, en 7 partidos, con un Anthony Edwards monstruoso, y realmente los lograron sacar de la cancha y les ganaron la serie para pasar a las finales de la NBA, que perdieron 4-1 contra los Boston Celtics, que finalmente fueron campeones. La pregunta acá para esta temporada es si pueden lograr, si tienen las armas para repetir lo que hicieron la campaña pasada, si fue un golpe de suerte o si realmente se trata de un proyecto que se estuvo formando y que finalmente el año pasado logró explotar. Habrá que ver qué creen desde la franquicia, si le tienen fe a este equipo o si creen que justamente llegaron ahí por casualidades de la temporada pasada. En principio, en esta temporada sumaron a Naji Marshall, a Klay Thompson y a Quentin Grimes como refuerzos que pueden llegar a tener un cierto impacto en el juego, pero también perdieron a Derrick Jones Jr., a Josh Green y a Tim Hardaway Jr., que por fin se va de la franquicia para todos los hinchas de Dallas. Y si nos detenemos acá, vamos a analizarlo un poco, porque primero pierden a Derrick Jones Jr., que la temporada pasada la verdad la empezó como un jugador más de la rotación, para nada importante. De hecho, seguramente no iba a tener minutos si lo pensábamos al principio de la temporada, pero finalmente terminó siendo un jugador clave en el equipo, un excelente defensor exterior, un tirador de triple que no era su especialidad, pero alguno metía, y después con esos saltos que pegaba para hacer alley-oops con Kyrie o con Luka venía muy bien. La verdad que le lograron sacar muchísimo jugo y finalmente se tuvo que ir del equipo, pero en su reemplazo me parece que llega Naji Marshall, que es un jugador parecido pero diferente. A ver, ¿por qué digo parecido pero diferente? Porque te puede aportar algunas cosas en ataque y es buen defensor, pero me parece que tiene otras características. Derrick Jones me parece que es más ágil, más veloz, y en cambio Naji Marshall quizás es un poco más fuerte para defender. Puede ser que no sea capaz de defender a jugadores tan rápidos como si lo era capaz Derrick Jones, pero en cambio quizás puede defender a algunos jugadores un poco más corpulentos. Igualmente, si tendríamos que hacer una comparación, me parece mejor defensor de Derrick Jones Jr. Después en ataque, Marshall es mejor tirador de triple, les puede aportar más desde ese lado, que quizás es positivo, pero a la hora de atacar al aro y de saltar para recibir alley-oops, que justamente era con lo que le sacaban muchísimo jugo Luka y Kyrie a Derrick Jones, no es tan hábil como él. Pero bueno, me parece que dentro de lo que cabe, perdiendo este jugador que fue tan importante para ellos, lo reemplazan bastante bien con Marshall. Después perdieron a Josh Green, que la verdad le aportaba cosas al equipo, energía, defensa, pero nunca terminó de explotar y de ser eso que querían que sea. Está bien, recién tiene 23 años, igual es joven, pero llevaba varios años ya estancado en el mismo nivel y no se le veía un progreso, así que me parece que su salida termina siendo lo mejor para el equipo. Sobre todo porque llega Klay Thompson, un jugador ya veterano que en los últimos años en los Warriors ha tenido algunos choques y finalmente salió de la franquicia para buscar nuevos aires, para ver qué le depara en el final de su carrera. Ya vamos a hablar más puntualmente de él, pero llega al equipo para, me parece a mí, ser un sexto hombre, un tirador para recibir lo que puedan darle Luka y Kyrie cuando ataquen a la zona y él esté abierto, que me parece que podría ser muy positivo, aunque puede ser que llegue a tener algunos problemas con su rol, pero eso ya lo vamos a repasar. Y por último, el otro que destaco es Quentin Grimes, un jugador que salió de Nueva York, que la temporada pasada jugó algunos partidos en Detroit, que tuvo algunos problemas con las lesiones y que ahora llega a los Dallas Mavericks a ver si se puede asentar en este proyecto y aportar. Es un buen defensor, también bueno en ofensiva. Por ahora no ha podido mostrar mucho de lo que tiene en la NBA, da la sensación de que tiene algo para dar, pero todavía no lo puede explotar. Veremos si Dallas termina siendo su sitio para poder hacerlo y si consigue una regularidad, porque como les decía, venía con bastantes problemas de lesiones. Y si nos ponemos a pensar si realmente tienen chances de volver a ganar la conferencia, la verdad que el oeste está muy parejo. Ya el año pasado y este año me parece que va a ser más o menos igual. Como les decía, da la sensación de que ganaron ellos, pero podría haber ganado cualquiera, tanto Oklahoma como Minnesota como Denver. Me parece que entre estos cuatro están los más fuertes actualmente, porque los Clippers claramente se bajan perdiendo a Westbrook y a Paul George. Después me parece que unos Pelicans, unos Lakers, unos Sacramento Kings están un poco más abajo que el resto de equipos. Y también respondiendo a lo que decía antes de si fue un golpe de suerte o si la franquicia cree en este proyecto, bueno, me parece que con los movimientos que hicieron
demuestran que sí creen en ellos y que hicieron lo posible para repetir este año, intentando mejorar lo mejor que podían el equipo. Porque perdés a Derrick Jones pero lo buscás reemplazar, porque te movés agresivamente por un Klay Thompson que quizás no está en el mejor momento de su carrera, pero me parece que entre las posibilidades y lo que podía encajar en el equipo era una de las mejores cosas que podían hacer. Y me parece que algo clave, si quieren repetir lo que hicieron la temporada pasada, si quieren de mínima ser finalistas de la NBA, es que Luka Doncic esté a un nivel MVP esta temporada y que llegue en una excelente forma a los playoffs. Es decir, para la postemporada a Luka no le va a servir haber hecho una temporada regular excelente, o sí, pero lo más importante es que en ese momento él sea el mejor jugador del planeta. Me parece que ahí están las posibilidades reales de los Dallas Mavericks. Porque después me parece que en Oklahoma y en Denver, por ejemplo, hay otros dos jugadores que también van a estar a ese nivel como Shai y como Jokic. Y si Dallas no se quiere quedar atrás de ellos, es clave que Luka esté ahí en ese nivel. No significa que vaya a ganar el MVP, pero sí que esté a un nivel para pelear ese top 3 sí o sí. Y vamos a hablar un poco de la llegada de Klay Thompson, porque hay una pregunta que me surge y es si es positiva o si va a terminar trayendo más problemas que otra cosa. Obviamente desde el nombre es muy lindo, uno de los mejores jugadores de la historia, el segundo mejor jugador de una de las dinastías más importantes, si no la más importante en la historia de la NBA. Tener un jugador con esa experiencia, con ese peso en la espalda, siempre es bueno. El tema es cómo se lo toma él. ¿Y por qué digo cómo se lo toma él? Porque no llega en un momento de su carrera en el que es ese jugador por el que todos lo recordamos. Llega en un momento de su carrera después de 2 años bastante malos en Golden State. No tanto por los números, pero sí por el rendimiento, por la actitud, por lo que se veía que le empezaba a pasar. Y después de 2 lesiones también durísimas que ya las viene acarreando hace un par de años. Porque pensemos esto, Luka, Kyrie y Klay Thompson, los 3 juntos, no pueden jugar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque de esta forma se quedan sin defensores exteriores, porque obviamente Luka y Kyrie no se pueden encargar de defender al mejor jugador exterior del otro equipo, un Anthony Edwards, un Shai Gilgeous-Alexander, y Klay Thompson tampoco, porque ya no es ese jugador que podía defender, que era un buen defensor. Me parece que ya las piernas no le dan para eso. A ese quinteto obviamente le van a faltar defensores exteriores, porque después también jugarían PJ Washington y seguramente Derek Lively, y me parece que ellos dos se van a tener que encargar de los jugadores más fuertes, más altos, y van a necesitar un defensor exterior, que quizás puede ser Marshall o algún otro que consigan más adelante. Y bueno, ahí obviamente saldría Klay Thompson, porque no vas a sacar ni a Luka ni a Kyrie. La clave va a estar en que Klay acepte ese rol de decir soy sexto hombre o soy suplente, ni siquiera sexto hombre. Entro, juego mis 20 minutos, tiro algunos triples y no voy a ni empezar ni terminar el partido en la gran mayoría de los casos. Primero tienen que aceptar eso, tienen que entenderlo, que es algo que en Golden State lo quisieron hacer y le costó bastante aceptarlo, porque obviamente viene de ser un jugador extraordinario y tiene un chip en la cabeza de que él es determinante, que él tiene que tomar los últimos tiros y que él puede hacerlo, cuando me parece que ya no está en ese nivel. También es importante cómo llega a los playoffs, porque estuvimos viendo que las últimas temporadas se le hicieron un poco largas ya cuando llegó la postemporada. Y si bien quizás no tenemos el mejor recuerdo de las últimas temporadas de Klay, tampoco son muy malas, porque el año pasado, por ejemplo, promedió 17.9 puntos, prácticamente 18, con 38% en triples, anotó 3.5 por partido en casi 30 minutos, es decir, no son malos números. Pero bueno, vamos a ver cómo se adapta al sistema y cómo aprenden a jugar todos juntos. Cambiando de tema, otra clave para este equipo va a ser Derek Lively. Si mejora respecto al año pasado, va a ser una gran noticia y les va a garantizar por lo menos un piso muy alto. Porque recordemos que el año pasado fue rookie, que fue una sorpresa total el nivel que mostró, y que junto a Gafford me parece que hicieron una dupla de pivots muy sólida para los Dallas Mavericks en playoff. Bueno, este año sería muy importante si Derek Lively de repente tuviera un crecimiento, si evolucionara respecto a la temporada pasada, que a mí me parece que lo puede hacer. Por cómo lo veo, por cómo me parece que le hace bien jugar con Luka y con Kyrie, porque está trabajando mucho el tiro de 3 puntos, me parece que puede expandir su rango, expandir su juego, pero también es un jugador joven. El crecimiento en los rookies no siempre es lineal, hemos visto a muchos jugadores que tuvieron un gran primer año y quizás el segundo no es malo, pero no se mejora lo esperado o lo calculado. Quizás se estancan un poco para después seguir el crecimiento. Esto solamente lo vamos a saber cuando empiece la temporada, cuando empiece a jugar y cuando veamos su rendimiento real. Por otro lado, también tienen para hacer traspasos en el caso de que llegue a ser necesario en febrero, quizás cuando vean que están para competir pero que le falta alguna cosita, porque tienen 2 primeras rondas, tienen contratos bastante traspasables como los de Cleaver, como los de Powell, que son jugadores que me parece que ya no tienen mucho lugar en este equipo y que traspasarlo sería bastante bueno, porque entre los dos juntan 15 millones en contratos, lo cual le puede venir bien a otro equipo y les puede venir bien a ellos para
sacarse ese peso y reemplazarlo por un jugador que sea más importante. Y a mí me parece que pueden pelearle la conferencia, me parece principalmente a los Oklahoma City Thunder, que con el refuerzo de Isaiah Hartenstein me parece que se convierten en los principales candidatos a ganarla. Junto a los Dallas Mavericks me parece que los dos están ahí en ese nivel. Quizás pongo algunas fichas más en Dallas por el hecho de que son los últimos campeones, tienen esta experiencia y ya saben lo que es llegar hasta ahí. Me parece que Oklahoma todavía tiene que demostrar algo que Dallas ya demostró. Pero básicamente, como les decía, amigos, dependen del nivel de Luka, que esté en un nivel prácticamente de MVP. De que Kyrie también tenga un año parecido al de la temporada pasada, que cuando Luka no esté o en esos momentos de los partidos que Luka se tome un poco de tiempo para descansar, aparezca él para mantenerlos en partido. Que Klay Thompson acepte su rol, que Derek Lively siga creciendo. Tienen sus claves, pero me parece que son posibles y que Dallas puede tener un muy buen año esta temporada. Hasta acá el análisis, déjenme en comentarios a ustedes qué les parece, si opinan que Luka puede ser MVP esta temporada, si creen que Dallas va a poder ser campeón de la conferencia. Obviamente suscríbanse y den like si les gustó el video. Me pueden ir a seguir a mis redes sociales, como les digo siempre, que ahí estoy muy activo subiendo reels y avisando siempre que subo un nuevo video. Yo me despido y nos vemos la próxima. Chau chau.